El fútbol llegó a México en 1902, introducido por mineros británicos en la ciudad de Pachuca. El primer partido de fútbol en México se jugó el 9 de diciembre de 1902 entre los equipos británicos de Pachuca y Reformation Athletic Club. El primer equipo de fútbol mexicano fue el Orizaba Athletic Club, fundado en 1898. El primer torneo de fútbol en México se jugó en 1907 en la Ciudad de México con la participación de 4 equipos. El primer campeonato de liga en México se disputó en 1943 y el primer campeón fue el equipo Asturias. La selección de fútbol de México ha ganado en 16 ediciones de la Copa del Mundo de la FIFA, llegando a los cuartos de final en 2 ocasiones, 1970 y 1986. El Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México, es el estadio de fútbol más grande de México y tiene capacidad para albergar a más de 87,000 espectadores. El Club América, fundado en 1916, es uno de los equipos más populares y exitosos de México, con 13 campeonatos de liga en su historia. Hugo Sánchez, considerado uno de los mejores futbolistas mexicanos de todos los tiempos, ganó 5 títulos de goleo en la Liga Mexicana y anotó más de 500 goles a lo largo de su carrera. En el Mundial de México 1970, la selección de Brasil de fútbol fue la campeona y presentó al famoso equipo conocido como la Seleção, liderado por Pelé. El fútbol femenil en México ha crecido significativamente en los últimos años y con la selección mexicana femenina logrando clasificar a 2 Copas del Mundo de la FIFA, 2011 y 2015. La Liga MX es la liga de fútbol profesional más importante de México, compuesta por 18 equipos. En 1986, México fue sede del Mundial de Fútbol y se llevó a cabo en 2 estadios de distintas ciudades del país. El Clásico Nacional es el partido más importante de la Liga MX y enfrenta al Club América y al Club Deportivo Guadalajara, también conocido como Chivas. El fútbol en México es conocido por tener una pasión única y apasionada, con los aficionados mostrando un gran amor y devoción por sus equipos y jugadores. El primer partido de fútbol en México se jugó en 1896 entre un equipo inglés y un equipo formado por jóvenes estudiantes mexicanos. El primer equipo de fútbol profesional en México fue el Orizaba Athletic Club, fundado en 1898. El primer campeonato de fútbol en México se celebró en 1902 y fue ganado por el Reforma Athletic Club. El Club América es el equipo con más campeonatos de liga en México, con un total de 13. El primer partido de la Selección Nacional de México se jugó en 1923 contra Guatemala con un marcador final de 3-2 a favor de México. En la Copa Mundial de la FIFA de 1970, México organizó el torneo por primera vez y logró llegar hasta los cuartos de final, donde fue eliminado por Italia. El Estadio Azteca es el estadio más grande de México y uno de los más grandes del mundo, con capacidad para más de 87,000 espectadores. El futbolista mexicano Hugo Sánchez es considerado uno de los mejores jugadores de la historia de México y de América Latina. En la Copa Mundial de la FIFA de 1986, México volvió a ser sede del torneo y logró llegar hasta los cuartos de final, donde fue eliminado por Alemania. El Club de Fútbol Pachuca fue el primer equipo en ganar un título internacional para México, al ganar la Copa Sudamericana en 2006. El futbolista Rafael Márquez es el jugador mexicano que más veces ha participado en Copas del Mundo, con un total de 5. En 2012, la selección mexicana de México ganó la medalla de oro en fútbol masculino en los Juegos Olímpicos de Londres. El Club Universidad Nacional, también conocido como Pumas, es el equipo que ha logrado ganar un campeonato de liga con más jugadores formados en su cantera. El futbolista mexicano Javier Chicharito Hernández es el máximo goleador de la Selección Nacional de México, con un total de 52 goles. El Club de Fútbol Monterrey es el equipo que más ha ganado títulos en la Liga de Campeones de la CONCACAF, con un total de 4. El primer partido de fútbol en México se jugó en 1888 entre un equipo de obreros ingleses y otro de trabajadores mexicanos. El primer equipo de fútbol en México fue el Orizaba Athletic Club, fundado en 1898. El primer partido internacional con la selección mexicana se jugó en 1923 contra Guatemala, en el Estadio Nacional de la Ciudad de México.
El primer mundial de fútbol en el que participó México fue Brasil 1950. El primer gol de la selección mexicana en un mundial fue anotado por Juan Carreño en el partido contra Brasil en 1950. En 1968, la selección mexicana obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México, siendo la única vez en la historia que ha logrado este logro. El Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México, es el estadio más grande de América Latina y uno de los más icónicos del mundo. El Clásico Nacional es el partido más importante de fútbol mexicano. El primer equipo mexicano en ganar un torneo internacional fue el Club América, que se llevó la Copa de Campeones de la CONCACAF en 1977. El primer mundial de fútbol celebrado en México fue en 1970, donde Brasil se consagró campeón. El técnico mexicano Javier Aguirre dirigió la selección mexicana en los mundiales 2002 y 2010, llevando el equipo a octavos de final en ambos torneos. El jugador de Cuauhtémoc Blanco es considerado una leyenda del fútbol mexicano, habiendo jugado en clubes como América, Necaxa, Chicago Fire, así como en la selección mexicana. El Estadio Jalisco en Guadalajara es uno de los estadios más icónicos de México, habiendo sido sede de eventos como la Copa del Mundo de 1970 y la Copa América 2011. El primer jugador mexicano en ganar el Balón de Oro fue Hugo Sánchez en 1979. La selección mexicana ha participado en 16 Copas del Mundo, siendo el quinto país con más participaciones en la historia del torneo. El futbolista mexicano Rafa Márquez es el único jugador en la historia en haber participado en 5 Copas del Mundo consecutivas, del 2002 al 2018, como capitán de la selección mexicana.